En un lugar que tiene que ver con pensar las leyes desde otro lado, ¿no? La sociedad se rige por un montón de leyes y hay un montón de cosas que están regidas por ellas, podemos decir, pero pareciera ser un recorrido larguísimo para, de alguna manera, encontrar algo justo en relación con esto. Y es por eso que decidimos hablar con un abogado, con quien es presidente de Reset también. Ahora vamos a explicar de qué se trata Reset, pero en este caso estamos en comunicación con Mariano Fusero. ¿Cómo andás, Mariano? Ariel te saluda. ¿Qué tal, Ariel? Un abrazo a todos y todas por ahí. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atenderme. Primero, para quien no conoce un poco, yo he leído al respecto, pero para quien no conoce Reset, ¿qué nos podés contar al respecto de la asociación? A ver, Reset es una organización interdisciplinaria, intergeneracional, está compuesta por alrededor de 50 personas en la actualidad, es federal, o sea, tenemos algunos compañeros y compañeras que están en algunas provincias y ahí también, o sea, vamos viendo las cuestiones locales de cada una de las provincias, todos los debates que surgen. En el último tiempo estuvo muy en boga el tema del uso medicinal de cannabis, pero bueno, otros tantos como el tema de la criminalización de las personas, allanamiento de personas que cultivan, el costo económico que causa esta criminalización, ya sea para el Estado Nacional como para los estados locales, la cuestión de reducción de daños, atención de las adicciones. Bueno, tenemos una amplia gama del espectro que en definitiva conforma lo que sería una política de drogas, como llamamos, democrática y que sea respetuosa a los derechos humanos, ¿no? Una deuda pendiente que tenemos en nuestro país en avanzar en esos abordajes, por lo cual somos personas que venimos de diversas trayectorias, de diferentes militancias. Yo particularmente me fortalecí en tema política de drogas, pero hay otros tantos compañeros y compañeras que vienen del tema del feminismo, del tema de las personas prisionizadas, liberadas, el tema de la diversidad sexual, bueno, o sea, diferentes militancias que no de por sí es una expertise en materia de drogas, pero que sí el tema de drogas toca transversalmente a cada una de ellas, ¿no? Releyendo un poco para charlar hoy con vos, veía que había notas que databan de por ahí más de 10 años atrás. ¿Cuánto ha cambiado realmente la política de drogas aquí en nuestro país desde aquella época hasta ahora? Es una buena pregunta porque eso me significa que vivo repitiendo las mismas cosas hace 10 años en la actualidad. No te cansa, ya cuando yo te mandé un mensaje dije, por ahí no me va a querer atender porque va a tener que decir lo mismo. Claro, sí, o sea, básicamente siempre decimos lo mismo porque no cambian las circunstancias, o sea, 10 años, ponele, tenemos el fallo Arriola de 2009 de la Corte Suprema y la legislación no cambió en el mismo tenor que dijo la Corte Suprema. O sea, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema hace 10 años? Que penalizar a una persona por el delito de tenencia de cualquier sustancia para propio consumo es inconstitucional. O sea, y esa normativa debe ser modificada. ¿Se cambió la normativa en la actualidad? No. Hubo 25 proyectos de ley aproximadamente en el Congreso Nacional y no se cambió eso. Tenemos una ley que data de más tiempo aún, 30 años de vigencia, siendo una de las leyes más atrasadas, más anacrónicas, ni siquiera del mundo, de la región. Por lo cual sí, es algo bastante reiterativo, digamos, o sea, está bueno que, a ver, los temas de debate, los debates públicos, sociales, mediáticos, siempre más o menos vienen siendo los mismos por esta falta de dinámica o de cambio de estas políticas, ¿no? Quizá la novedad fue hace 3 años el tema de uso terapéutico de cannabis, pero bueno, en la actualidad también haciendo algo bastante reiterativo, por hace 3 años estamos luchando porque sea también una norma medianamente acorde a las necesidades reales de la población que consume la sustancia con esa finalidad. Y después, o sea, lo bueno de esta temática de política de drogas, que es bastante diversa y quizá no son temas tan mediáticos o tan de debate en boga social, porque el tema de política de drogas tiene aristas históricas, geopolíticas, económicas, claro. O sea, se puede hablar del lavado de activos, de la economía subterránea, criminalización selectiva de determinadas minorías en otros países, donde se creó toda esta cruzada, etcétera, ¿no? Entonces, uno se va entreteniendo, digámoslo así, o sea, con otras temáticas más allá de lo que circula en los medios, ¿no? Pareciera que,
porque ahora en esta época donde también tenemos como un poco más de tiempo para acceder a un montón de cosas que por ahí nos interesan, pero que no podíamos ver, por ejemplo, ahora veo que hay un montón de documentales y cosas que, por supuesto, siguen contando la misma historia, ¿no? Un poco lo que vos decías de eso de controlar a las minorías en Estados Unidos en aquel entonces, con la prohibición o del cannabis o del LSD, por ahí un poco previamente. Hay como un montón de información que pareciera que ahora nos llegara, pero que en realidad tiene que ver con un montón de tiempo atrás, y que eso, evidentemente hay como una charla que nos debemos como sociedad, no solo hablando de nuestro país, sino del mundo entero. No, totalmente. Además, lo bueno de eso, de esa información más accesible a determinados estratos sociales o a determinadas personas vinculadas también a los medios, a la política, etcétera. No estamos viendo, por ejemplo, documentales de Netflix o cualquier otra plataforma que son bastante ricos en esos contenidos y, como digo, hace bastante accesible esa información que quizá está ensimismada en determinados ámbitos académicos o de investigación y no trasciende, ¿no? Y eso la verdad que es algo bastante positivo. Claro, y también, porque, perdón, tienen como otro perfil también, ¿no? Antes era como eso que vos decías todo el tiempo, por ahí tenía uno acceso a una información que criminalizaba permanentemente. Ahora también hay otro tipo de apertura sobre todo de quienes dirigen esos documentales o ese tipo de cosas. Totalmente, es más, creo que es la mayoría. Bueno, sigue habiendo algunas series bastante, no sé, llamémoslas retrógradas o estigmatizantes para determinadas personas de determinadas nacionalidades que siguen siendo los narcos por elección de las plataformas de Hollywood, ¿no? O sea, el narco siempre mexicano, colombiano, Sí. bueno, nunca es estadounidense, ¿no? Nunca es europeo. No, nunca blanquito, sí. Tal cual, nunca de los principales mercados de consumo a nivel internacional, Claro. que son el mercado estadounidense se lleva el 40% de las ganancias que circunda alrededor del tráfico ilícito de drogas a nivel global, y el mercado europeo se lleva el 33%, en nuestra región queda solo el 3%, bueno, parece que, pero igualmente, o sea, de eso no se habla, no conocemos el nombre de un narcotraficante europeo o estadounidense, no conocemos que también se lleva alrededor del 100% de lavado de activos, las causas que tuvieron respecto de los bancos, o el secreto que existe respecto de esa operatoria. Bueno, hay muchísimas cosas que sirven, todas estas cuestiones, como para empezar a desmitificar eso. Me parece, sí, interesante, o sea, esa óptica, y hacerlo dinámico también la información, ¿no? Pues nosotros, en definitiva, quizá también tenemos que hacer un mea culpa de que nuestro discurso no fue muy permeable más allá de las personas que ya están convencidas, ¿no? O sea, y eso la verdad que es muy poco rico en el avance de estas políticas, y es lo que realmente queremos llegar como militantes, ¿no? Claro, lo que pasa que también es pelear, creo, en este sentido, ¿no? Después nos vamos a meter un poco más con el Estado y todo eso, pero también pelear como con un cierto sector de la opinión pública que básicamente habla desde el desconocimiento y siempre con la gorra puesta, por decirlo de una manera así muy banal. Viste, como que siempre es mejor, ante la duda, mejor decir que no, digamos, ante la duda, mejor seguir criminalizando el asunto. ¿Cómo romper con ese entretejido social y que tiene que ver con la opinión pública a la hora de hablar de estos temas? También es complicado. No, tal cual, y además es una cuestión que es una cuestión cultural, ¿no? O sea, el prohibicionismo, como llamamos, la prohibición selectiva de determinadas sustancias, pues eso hay que aclararlo. Drogas, o sea, una definición amplia, es lo que tiene un impacto, en definitiva, en el cuerpo humano, o sea, puede tener un efecto sedante, psicodélico, depresor, bueno, etcétera, y muchas de esas drogas son legales en la actualidad. Entonces, o sea, desconocer esa historia de por qué se permitió, o no solo que se permitió mantener la legalidad, sino que se promociona, se publicita determinadas sustancias como alcohol, tabaco, medicamentos de venta en la farmacia, etcétera, y otras tantas fueron prohibidas en determinado contexto histórico, ¿no? Político y geopolítico a nivel global. Bueno, eso es muy interesante, que sea, como digo, que esa información trascienda esas puertas. Yo, por ejemplo, cuando observo que el discurso relacionado a la prohibición de las sustancias allá por la mitad del siglo XX estuvo altamente ligado, pero eso es incuestionable, a discursos racistas, xenófobos, etcétera. Yo creo que muchas de las personas que tienen una posición, un atravesamiento cultural prohibicionista en la actualidad, si se enteran de esa cuestión, la verdad que no coincidiría mucho con el origen de la prohibición que hoy el día sustentan, ¿no? Claro. Y otro ejemplo, o sea, si conocen que el autor
de lo que sería, o el mentor, podríamos decir, de lo que sería la criminalización de las personas que consumen en nuestro país, fue José López Rega. Bueno, creo que muchas personas dirían, no, yo la verdad con esta persona no quiero estar en la misma vereda, ¿no? Entonces empezar a resignificar o deconstruir esa cuestión cultural, como para decir, bueno, ¿qué es lo que me enseñaron? ¿Qué es lo que, dónde estoy situado? Romper el status quo, el conformismo, lo que vos decías. Bueno, pero ante esto, en definitiva, es el mantener la situación actual, o agravar las penas, o agravar la criminalización, o perseguir. Y no, bueno, hay otras tantas alternativas que se están planteando a nivel mundial que son mucho más efectivas y demás. Y para cerrar también con eso, o sea, nosotros también de vuelta haciendo quizá un mea culpa de nuestros discursos, porque no todas las personas les satisface el discurso de los derechos humanos, ¿no? De las libertades individuales, etcétera, porque ese atravesamiento también político, cultural, lleva a determinadas relaciones estigmatizantes entre la persona que consume, comete delitos, actos disvaliosos. Entonces hay que romper con ese nexo, y hay que romper también con el nexo de lo que le significa al Estado nacional y local el costo económico de la persecución de las personas, cuando se podría implementar esos recursos en abordaje de tratamiento y prevención de las adicciones, que está comprobado que son mucho más efectivos que la mera criminalización. Bueno, claro, todo ese bagaje de cuestiones habría que llegar a la población, ¿no? Claro, pero desde la cuestión del Estado también pareciera que siempre fuera más simple destinar dinero a, entre comillas, la lucha contra las drogas, porque eso también es enviar un mensaje a la sociedad, ¿no? Dentro de este discurso impuesto históricamente, es como si no haces nada para luchar contra las drogas, en realidad lo estás avalando. Y es lo que pasó por ahí en los últimos 4 años, que vimos algunas cosas televisadas así que fueron un mamarracho total, pero como que para algunas personas era como, mirá cómo están trabajando para esto, y sin embargo toda esa guita que se va ahí, que es para nada, podría ser utilizada para otras cosas. Bueno, pero claramente eso está direccionado, no es una forma ni de ignorancia ni ingenua por parte de la política partidaria, y eso es bastante transversal en diversas fuerzas políticas, ¿no? O sea, demostrarse quién es más duro en contra de este fenómeno, quién es más criminalizante, punitivo, todo como una estrategia electoral de demagogia punitiva. Entonces lo que tenemos que saber y ser conscientes de que la demagogia punitiva es redituable en términos electorales. No, o sea, no podemos desconocer ese dato, porque vemos elección tras elección, local o nacional, que el tema de drogas, y no es drogas, Mariano Fusero o Ariel hablando de que hay que descriminalizar a las personas, y eso es un discurso políticamente aceptable y que nos trae un rédito electoral. No, todo lo contrario. O sea, quien se demuestre más duro en contra de este flagelo, no, etcétera, con estas palabras rimbombantes que se utilizan, es el que más rédito tiene, y por eso también se destinan los recursos en hacer propaganda respecto a lo que vos decías. El gobierno pasado, carteles de incautaciones en la vía pública, que son todos datos que en definitiva después uno como, no sé, especialista, entre comillas, investigador, podría fácilmente rebatir de que no están así. O sea, ni siquiera son datos verdaderos. O sea, pero a la población le llega esa información, mirá, qué bien cómo están combatiendo la droga, y también nos está relacionada una cuestión de que yo creo que cuando los gobiernos, los partidos políticos, no logran determinado consenso social en diferentes materias, como es políticas sanitarias, políticas educativas, laborales, políticas económicas, etcétera, de distribución del ingreso, cuando no logran esa cohesión social, históricamente siempre se encontró un chivo expiatorio como para echarle la culpa de los males, que puede ser la inmigración descontrolada, que puede venir por nuestros hospitales y por nuestro trabajo, o el histórico de, digamos, de mediados del siglo XX en adelante, es el tema drogas. ¿No? Y en ese sentido se engaña a la población diciendo, bueno, pero por lo menos no logramos unir a los argentinos, que era una de las premisas, no logramos pobreza cero, sino que era una cuestión aspiracional, pero bueno, te demuestro que en este sentido yo fui duro en contra del tema del narcotráfico, como te prometí, y te engaño con determinados datos que son fácilmente desmitificables, ¿no? Mariano Fusero es quien habla con nosotros, abogado, presidente de Reset. Hablabas recién un poco de alguna manera de la posición del Estado en relación a todo esto, ¿no? Y también pensaba que en el caso de poder tener una política como un Estado que acompañe un poco todo esto, también implicaría un cambio cultural bastante grande, ¿no? Porque pienso que si uno quiere cambiar la política en general, como ese nombre así tan grande lo dice, habría que también pensar, por ejemplo, si hablamos del uso medicinal del cannabis, en cómo se
profundiza en que los principales actores, por ejemplo, de la educación, hablando de las universidades, y esos también se puedan integrar esos conocimientos ahí mismo, hablando también, no sé, de la medicina tradicional, cómo se podría fusionar y cómo se podrían, sobre todo, también de alguna manera empapar todos los profesionales para que una política de Estado justamente abarque a todo el territorio, digamos, ¿no? Y a los profesionales que estén dedicados a este tema. Sí, totalmente. Es una cuestión de un cambio cultural importante. El tema de uso terapéutico, vos principalmente lo remarcabas, es un cambio también en la cabeza de los profesionales de la salud, ¿no? O sea, y de la falta de capacitación que tienen las universidades, ya sea privadas o públicas, respecto del conocimiento del sistema endocannabinoide humano, Sí. que fue descubierto hace aproximadamente 50 años, ¿no? O sea, no es una novedad. Y no se sigue, es lo mismo que no sé, si no se estudiaría o no se enseñaría el sistema inmunológico, no sé, Claro. o el sistema respiratorio, es algo así. Entonces, bueno, eso es bastante, está obviamente también atravesado por esta cuestión prohibicionista, la prohibición también conlleva de que haya trabas históricamente a nivel global, no solo en nuestro país, respecto a la investigación de los usos terapéuticos de la sustancia, y los médicos que mantienen también esa relación de conformismo y comodidad de mantenimiento del status quo, ¿no? O Claro. sea, te receto los opiáceos o no sé qué, avalados por la industria farmacológica, y que en definitiva también es lo que después a mí me da cierto rédito, ya sea económico, profesional o lo que sea, pero no te acompaño ni siquiera en la decisión de consumir una sustancia que es bastante inocua en términos de afectaciones secundarias que puede llegar a tener, ¿no? O sea, entonces, no hay tampoco, me parece, una cierta ignorancia ni ingenuidad en la temática, sino es una cuestión que a veces se hace de una forma cómoda, o una forma de no necesidad de romper con esa relación de conformismo respecto a la industria farmacológica, ¿no? Y ni siquiera a veces conseguimos que los médicos, como digo, y subrayo esa palabra, no estamos pidiendo que receten, no estamos pidiendo nada raro, porque sabemos las trabas que tienen al respecto, porque no hay un producto, por ejemplo, a nivel local, Claro. reconocido por la autoridad de aplicación, que es la ANMAT. Sí hay productos a nivel internacional que se podrían importar, pero bueno, es otro gran debate. El tema es que por lo menos acompañen a las personas, Y ¿no? sí. O sea, que cumplan con esa promesa básica que hicieron cuando se recibieron, que es primero no dañar, ¿no? O sea, como por lo que juraron, ¿no? O sea, y bueno, y si vos le prohibís o no acompañás o dejás sola a la persona que consume esta sustancia, que puede llegar a tener quizá una sinergia o una interacción negativa para con su patología, enfermedad o otros medicamentos que le está recetando, bueno, quizás le estás causando un daño, ¿no? O sea, por lo menos acompañar a la persona es lo que se le pide, pues la persona tiene derecho primero sobre su cuerpo y después el profesional de la salud eventualmente tiene derecho sobre el cuerpo ajeno de eventualmente aconsejar, hacer un seguimiento, etcétera, ¿no? Bueno, pero a veces se revierten los roles y parece que los profesionales de la salud son dueños de todos nuestros cuerpos, ¿no? Algo así. Es que ese es uno de los grandes problemas también, y es uno de los grandes paradigmas por ahí a cambiar, me parece, o que por ahí viene a cambiar un poco esto, ¿no? Que el profesional, como vos decías bien, acompañe con algo, con un tratamiento que es real, que es desconocido, pero que ese desconocimiento también tiene que ver con una prohibición. Otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Con el hecho de que la ANMAT, como vos decís, o el Estado mismo ni siquiera invierta en fondos para la investigación de esto, que incluso sabemos fehacientemente los beneficios que le otorga a un montón de personas, hablando solamente de lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Entonces, como que también desde ese lado me parece interesante para romper ese tipo de paradigmas. Lo que pasa que, claro, la bajada tiene que venir desde otro lado. Sí, también, o sea, remarco la responsabilidad individual de cada uno. No hace falta quizá, está bien, o sea, nuestra ley estableció un programa de investigación, se están haciendo algunas investigaciones referido a determinados grupos etarios determinados, como es los niños y los jóvenes adultos que tienen epilepsia refractaria en el Hospital Garrahan, pero si uno se pone a observar, yo no soy un especialista obviamente en términos médicos ni científicos, pero por conocimiento de los profesionales que sí lo son, o sea, me llega la información de que hay muchas investigaciones relacionadas a esta enfermedad a nivel mundial, ¿no? Y con determinados avances positivos. Entonces, yo como profesional de la salud, ¿qué debería hacer? Y fijarme en lo que hay avanzado a nivel internacional como para acompañar a esa persona en su decisión, o yo como profesional recomendarle en definitiva que haga consumo de la sustancia, si hay tanto avance
no solo reconocido por la ciencia a nivel internacional, sino también hace no mucho tiempo, hace 2 años, por el Comité de Farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? O sea, que hizo un par de recomendaciones y que por primera vez avanza sobre el reconocimiento del cannabis para la utilización de determinadas patologías y enfermedades. Bueno, entonces yo como profesional también tengo esa obligación, me parece, de capacitarme respecto a lo que existe afuera, más allá de que a nivel local no haya grandes avances, porque no los hay. Pero bueno, o sea, de vuelta estamos en esa situación de quizás de trabas culturales, trabas de formación, o sea, clásica en lo que sería el ejercicio de la medicina, y también quizá alguna cuestión de comodidad en la pertenencia a una adicción a la receta, ¿no? O sea, podríamos decir, un consumo problemático de receta determinadas industrias de la industria de los laboratorios, de la farmacopea, de lo que está reconocido, o sea, hoy por hoy, en manos de esa industria. Entonces, bueno, ahí tenemos un grave problema, pero por suerte también hay algunos profesionales que se van capacitando y van avanzando en el acompañamiento de las personas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y desde Reset ustedes también están, bueno, en este contexto de pandemia está más difícil el encuentro, pero virtualmente están proponiendo como algunas charlas, no sé si a nivel semanal, pero veo ahí en el Instagram como un movimiento, si quieren buscarlos, es Reset Drogas. Ahí pueden ver que hay alguna serie de charlas, no sé cuál es la próxima que se viene, Mariano, no sé si lo tenés ahí. La verdad no tengo presente la agenda. somos bastante anárquicos todo pero eso, ¿no? Porque yo la busco mientras vos me contás. No, pero hay algunas, lo que pasa es que venimos de la semana pasada que tuvimos demasiados eventos a mi gusto porque se cumplió una fecha emblemática a nivel internacional que es el 26 de junio, ¿no? O sea que las Naciones Unidas lo propuso como el día contra el uso indebido de las sustancias y contra el tráfico de las mismas, y nosotros, bueno, todo eso tiene una raíz histórica como para desmitificar también la mala utilización de esta terminología de uso indebido, o en qué es un uso indebido. Entonces, a nivel internacional hay muchos eventos que, bueno, hoy por hoy con el tema del coronavirus, bueno, obviamente se hacen de forma virtual y participamos en varios de ellos la semana pasada, y ahora creo que estamos planeando algunos referidos sobre militarización de la seguridad urbana, con Colombia, México, una compañía nuestra acá Argentina. Avanzamos también en la organización de un evento sobre el tema de género, o sea, la afectación selectiva ya sea a las mujeres y a la diversidad sexual referido a estas políticas de drogas. Hace poco también tuvimos y siempre retomamos la temática de cómo impacta toda esta cuestión prohibicionista en los medios de comunicación. Bueno, tenemos así diversas temáticas, pero como digo, también es una agenda algo anárquica porque cuando nos interesa tal tema y creemos que es interesante difundirlo, más allá de la capacitación individual que cada uno de nosotros hacemos al interior de Reset, pues también se trata de eso. Claro. Está bueno también tener cierta interacción y capacitación para con el de afuera, ¿no? Entonces es interesante eso. Bien. Mariano Fusero es quien charla con nosotros, es abogado, presidente de Reset. Búsquenlos ahí en Instagram si quieren enterarse por ahí de algunas novedades que vayan surgiendo en relación a esto, las políticas de drogas. Queda, pareciera como siempre un poco postergado lo que es el consumo personal, ¿no? Pareciera que siempre estamos como avalando la idea de que, por ejemplo, el cannabis sea de uso medicinal y casi que estamos bregando por eso porque pensamos que tal vez sea como lo más, entre comillas, simple que puede llegar a surgir como novedad de acá a un tiempo, pero también el consumo personal está muy postergado dentro de una cuestión política, ¿no? Y creo que también es parte de alguna cuestión de que la sociedad tiene determinada empatía respecto al consumo de las sustancias siempre y cuando estés enfermo, ¿no? Es como la cuestión exculpatoria de una decisión individual de consumir una sustancia. Nadie nos pregunta o nos exige determinada enfermedad como para consumir alcohol, tabaco o no sé, otras sustancias de venta libre en la farmacia que quizás hacemos un abuso de las mismas sin tener una patología o una enfermedad. Pero referido a esta cuestión, y de vuelta volvemos a la cuestión cultural, sí es una cuestión de que me parece que también significa una forma de trabar por parte de la política el reconocimiento del ejercicio de los derechos, como digo, siempre y cuando, o sea, demuestre la justificación, o sea, por la cual deberías de consumir la sustancia y no por una decisión
individual sobre tu propio cuerpo, sobre la autonomía de tu propio cuerpo, que hace a la intimidad, privacidad, etcétera, que son también derechos constitucionales, ¿no? O sea, pero bueno, sí estamos algo lejanos de esa lo que sería un reconocimiento regulatorio también de las sustancias, ¿no? Como para que la persona, más allá de que se le reconozca la autonomía sobre el propio cuerpo de consumir la sustancia, también tenga el derecho de ir a comprar la sustancia a un lugar que no sea clandestino, violento, extorsivo, sino consumir la sustancia y tener el derecho básico que tenemos sobre una gran gama de productos farmacéuticos o alimenticios, como es el tema del derecho del consumidor, ¿no? O sea, yo saber qué es lo que estoy consumiendo, qué es la calidad, qué efecto me va a producir, etcétera. Y eso no lo tenemos porque estamos condenando a las personas que compren los productos en la clandestinidad, y ni más ni menos eso significa, ya que supuestamente todos estamos de acuerdo en luchar contra el narcotráfico y se hacen, como decíamos, grandes campañas al respecto. Y bueno, si vos mandás todo un mercado, toda una demanda de productos a la ilegalidad, a la compra en el mercado ilegal, lo que está haciendo es financiándolo. Bueno, entonces hagamos un golpe de mercado y saquémosle los recursos que significan la venta ilegal de esas sustancias, empezando por el cannabis, que es la sustancia de mayor consumo a nivel poblacional, ¿no? Mariano, te agradezco un montón esta charla, tal vez en algún momento volvamos a retomar, espero que por ahí con algunas novedades positivas en relación a todo esto, pero bueno, por lo pronto agradezco tu predisposición y tu claridad también para hablar. Se ve que después de tanto tiempo de tener que decir lo mismo, está todo aprendido, está todo bien, así que está bueno. Sí. Ya voy a grabar un cassette en cualquier momento y pongo play y más o menos lo mismo. Ahí va. No, pero bueno, muchas gracias por este contacto. Gracias a vos, Ariel, y esperemos si tenés alguna novedad en algún momento. Bueno, gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Pasaba Mariano Fusero por aquí, abogado, presidente de Reset, hablando de políticas de drogas.